El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. ¿Cómo están? Feliz viernes. Soy Mario Sánchez, oncólogo médico. Les hablo de Onco Sánchez y vamos a continuar con el tema que quedamos en la semana pasada acerca de hepatocarcinoma. Vamos a hacer una breve recapitulación acerca del hepatocarcinoma, que es el cáncer del hígado. En el hígado hay tumores que nacen del hígado propiamente y lesiones como tipo metástasis. El hepatocarcinoma es el tumor que nace del hígado. Platicamos en el live anterior acerca de factores de riesgo, quién estamos propensos a que tenga cáncer de hígado. En este caso puede ser pacientes que tengan hipertensión, diabetes, sobrepeso, enfermedades por virus como puede ser hepatitis B, hepatitis C, algunos tipos de intoxicaciones alimentarias como toxinas. Son los pacientes que tienen más riesgo de que desarrollen cáncer de hígado. Ahora lo que nos toca hablar es acerca del tratamiento. El tratamiento del cáncer de hígado es algo complejo porque requiere muchas valoraciones. Se parece mucho a los tipos de tumores generales en los que el tratamiento quirúrgico, o sea, quitar el tumor, es la opción para curación. Esto lamentablemente pasa en muy poquitos pacientes porque cuando encontramos un cáncer de hígado, un hepatocarcinoma, generalmente es cuando da muchos síntomas. Ya es una lesión muy grande, se propagó fuera del hígado y no podemos llegar a curarla. En caso que sea una lesión pequeña, el cirujano revisa el caso, se puede quitar la lesión de manera segura, tranquila, con mínimo riesgo para el paciente, procedemos para eso. Pero, ¿qué pasa en la parte más común de los pacientes? Entonces, el tumor está en el hígado, pero no lo podemos quitar. Está más grande o a lo mejor quitar la lesión quiere decir que quitemos buena parte del hígado o completo, o que el tumor quede en el hígado. Tenemos alternativas para eso. Una cuestión es tratamiento que se llama embolización. Se puede poner medicamento de manera arterial hasta el hígado y se pone algún tipo de sustancia, digamos que se pega a las arterias para que obstruya el flujo de sangre. Se supone que si no hay sangre con el tumor se muere, digamos, porque no tiene nutrición. Esto lo logramos para que el tumor se haga un poquito más pequeño y que el cirujano pueda operar. O, por ejemplo, si el cirujano quita una lesión y queda muy poquito tumor, que se pueda llegar a quemar ese tumor o a quitarlo, digamos, del riego sanguíneo para que se pueda morir. Sería como la parte del plan B. Esto pasa como en un 20% de los pacientes de cáncer de hígado. Tampoco es lo más común. Platicamos que lo más común, lamentablemente, es que tengamos una enfermedad ya avanzada metastásica, en el cual el tumor ya hizo siembras al abdomen, al pulmón, a otros órganos y ya no podamos curar al paciente. Esta parte que es la más prevalente es la que más me puede ayudar como oncólogo médico para poder tratar. Tratamiento con cáncer de hígado es un poquito diferente también en el aspecto en el que no usamos quimioterapia como en muchos tipos de tumores. Hay medicamentos que son tratamientos ya sea intravenosos o tomados sin quimioterapia, con el cual buscamos que el tumor se pueda atacar de manera más fácil. Uno se llama inhibidor quinasa, que son medicamentos tomados, con el cual tienen como su función inhibir el crecimiento de la célula. Digamos que encontramos una vía por la cual la célula crece y cortamos esa vía, digamos, de señalización para que la célula se reproduzca, madure, mute y pueda hacer metástasis. Actualmente tenemos medicamentos un poco mejores que estos con la inmunoterapia. Es el medicamento que tenemos como en el arsenal para cáncer de hígado más reciente, que se incorporó hace como unos 4 o 5 años y ahora tenemos como la mejor categoría en el caso que el paciente sea candidato. Es un paciente que tenga una buena función del hígado y que su estado general sea adecuado. No es para cualquier paciente. La inmunoterapia funciona mediante dar un medicamento que estimule las células de defensa para que ataquen mejor el tumor. Esto hace que, digamos, el tumor no se destruye directamente por el medicamento, sino de manera indirecta. Al quitarle el freno para que el tumor pueda ser susceptible a que las células de defensa, los linfocitos, puedan atacar el tumor. Esto ha demostrado el mayor efecto en beneficio en la sobrevida con los pacientes y en disminuir la mortalidad en general, aparte de mejorar la calidad de vida. Pero platicamos que nada más para un pocos pacientes. De la parte de tratamiento que tenemos, el seguimiento es muy complicado porque si recordamos, o si no se lo recuerdo de una vez, en el tema anterior vimos que el hepatocarcinoma depende mucho de la cirrosis. Entonces, si tenemos un paciente que tenemos un daño en el hígado,
como tipo cirrosis que no esté compensado, el medicamento que demos como oncólogo pues va a tener más toxicidad. Dependemos de un control de una clínica multidisciplinar para que podamos revisar que el paciente tenga el mejor medicamento posible, que el paciente pueda tolerar el medicamento y que entre el cirujano, el hepatólogo y el oncólogo médico podamos dar un tratamiento adecuado. Estamos viendo unas preguntas que tenemos, digamos, de la audiencia para poder responder. Una pregunta es, digamos, si el hepatocarcinoma se trata igual que los demás tumores. Que, digamos, para responder a esa pregunta específica, entonces es diferente. Inclusive el hepatocarcinoma, que es una enfermedad no de las más comunes, idealmente tenemos que verlo por médicos especializados en cáncer de hígado. Hay veces que por falta de personal de conocimiento, todo el manejo lo ve el oncólogo. Hay que recordar, digamos, que nuestra formación es para atacar el tumor, pero para el hígado que esté sano o lastimado por cirrosis tenemos que tener el apoyo del hepatólogo. Hacen pruebas con un examen de sangre diferentes para poder checar qué tan lastimado esté el hígado o no. Proteger el hígado con medicamento para evitar que progrese la cirrosis y que nos permita como oncólogos dar el mejor tratamiento posible. Otra pregunta que hacen, digamos, con respecto a la operación. Tenemos una pregunta que estamos viendo que dice que si hay opciones para, por ejemplo, algún paciente que se pueda quitar el tumor, si se puede hacer un trasplante de hígado. Y sí, una de las causas más comunes de trasplantes de hígado es por el mismo hepatocarcinoma con cirrosis. Esto es cuando el tumor se puede quitar, pero es más grande para que se pueda quitar una parte del hígado y que el paciente esté en un estado excelente. Perdón. Además, requerimos que el cáncer de hígado esté limitado al hígado. Porque normalmente quita el hígado enfermo, cirrótico y con el tumor, y se haga el trasplante del hígado sano, el paciente pueda curarse. Depende del donador, que generalmente no es familiar. El paciente debe requerir tomar medicamento después para evitar que tenga algún rechazo con el trasplante. Aún así, que se haya hecho la cirugía curativa con el paciente, debe seguir manejo con el oncólogo cada 3, cada 4 meses con exámenes de imágenes, examen de sangre y revisar que el tumor no tenga alguna recurrencia. Podríamos pensar que si se quitó el tumor, si se trasplante, ya no quedó nada de enfermedad. A veces pasa que quedan algunas células neoplásicas en la sangre que pueden ser implantes en el hígado trasplantado o en los órganos. Por eso es vital que tengamos un seguimiento de la manera más correcta posible. Otra pregunta que vemos en las redes es si después del tratamiento tenemos algún impacto en la calidad de vida. Se parece mucho tipo de cáncer en el cual tenemos que tener una buena calidad de vida en general, alimentación general. No tenemos ninguna limitante en un tipo de alimento específico. Solamente, digamos, si sabemos que el paciente tuvo un daño en el hígado por enfermedades como hipertensión, como diabetes, pues debemos tener un control específico de esta parte. Ahí sí podemos seguir un tipo de dieta, pero ya enfocado a la enfermedad crónica. Si no fue por esta razón, la dieta es normal y el estilo de vida esperemos que sea mínimo. Algunos cambios que podemos tener con el estilo de vida con los medicamentos de inhibidor de tirosina quinasa puede ser en el aspecto que tengamos algún síntoma como diarrea o algún daño en la boca que se llama mucositis. Si hay un daño como esto, como un evento adverso más o menos conocido, tendremos que tener algún tipo de dieta especial para que a lo mejor limitemos la parte de irritantes, para evitar la diarrea o para que podamos comer de mejor manera. Pero sería únicamente en caso que haya algunos síntomas. Afortunadamente los síntomas que hay por los medicamentos son muy tolerables. Cuando recibimos inmunoterapia, si el paciente es candidato, tampoco hay ningún tipo de modificación con el estilo de vida. Estos medicamentos son mucho más seguros en la manera general, en el aspecto de que es poco probable que me causen síntomas. Por ejemplo, este medicamento no me ocasiona náuseas ni vómito. La posibilidad de una reacción, digamos, fuerte con la inmunoterapia es muy baja. Sin embargo, cuando se presenta, puede ser muy, muy severa. Por eso, aunque uno crea que no es quimioterapia, que no tengamos mucho evento adverso, hay que reportar cualquier síntoma porque puede ser algo grave. El aspecto más grave que me ha tocado ver con inmunoterapia, por ejemplo, es inflamaciones del corazón, del colon severas, del hígado, ya sea sano o enfermo, del pulmón. Inclusive si se dejan desatendidas, puede llegar a ser fatal. Entonces, no porque no tengamos quimioterapia, quiere decir que no tengamos ningún tipo de reacción. Son diferentes, se prevé que sean menos, pero hay que revisarlo de manera inmediata. Otra pregunta que estamos viendo de la audiencia es, bueno, ¿qué pasa, digamos, con el trasplante? Platicamos un poquito ahorita de la parte del seguimiento. Como este trasplante es un órgano extraño y tenemos medicamento para que el cuerpo no lo rechace,
debemos de mejorar en lo posible aún más la calidad del paciente y la expectativa. Aquí, por ejemplo, si antes teníamos un peso elevado, pues tenemos el medicamento y tratamiento por nutrición para poder mantener al máximo, mejorar lo más que se pueda la actividad física, aparte de la alimentación de antioxidantes, tener un control de sangre muy específico, cuidar muchísimo la parte de los lípidos para que el hígado sano no caiga en lo mismo, en lo que nos llevó al hígado original, digamos, llegar a estar enfermo. La otra pregunta que estamos viendo que nos comentan para acá es el diagnóstico que tenemos, que platicamos, que aparentemente dice que no quedó muy claro el diagnóstico. Para el diagnóstico, como los demás tipos de cáncer, puede ser una biopsia, pero también platicábamos que este tipo de cáncer puede que no se requiera que tengamos una biopsia. Es de los poquitos que no requerimos tomar una muestra para poder saber, siempre y cuando se cumpla algún tipo de condiciones. Por ejemplo, si tenemos un paciente que ya tiene una enfermedad crónica del hígado, ya se conoce que tiene cirrosis. Es un paciente que se cuida, que va a seguimiento con el gastroenterólogo, con el hepatólogo, y encuentra una lesión en el hígado que no estaba antes. Podemos pedir un examen de sangre, un marcador, fetoproteína. Si está elevada, podemos inferir, digamos, que es un cáncer de hígado y hacemos un examen de imagen especial que se llama TAC trifásica para poder verificarlo. Si cumplimos con los criterios, no necesitamos hacer una biopsia para poder diagnosticar un hepatocarcinoma. Entonces, en este caso, no es necesario al 100% tener una biopsia para poder confirmar el tipo de neoplasia. Esta otra pregunta que tenemos para contestar es eventos adversos del medicamento. Ya lo comentamos un poquito de las reacciones como del TKI como la inmunoterapia. Y aquí tenemos como dos para poder preguntar. En este caso, lo que tenemos que ver también como a la población general, específicamente a los pacientes o familiares de pacientes que tengan una enfermedad del hígado crónica, llámese cirrosis, es, aunque tengamos este diagnóstico inicial y tengamos medicamento, no debemos perder el seguimiento por parte del gastroenterólogo o el hepatólogo. Esto sí es crítico crucial para tener una buena expectativa de vida y que si presenta el cáncer podamos llegar a retirarlo y a curarse. Y aunque sea la curación, de todas maneras hay que dar un seguimiento cada 3, cada 4 meses, al menos por 5 años, inclusive aunque el cáncer ya no esté. De todas maneras, si hay algún tipo de preguntas, si hay algún tipo de dudas, vamos a dejar en las redes sociales aquí para que puedan hacer llamadas telefónicas, para que puedan mandar correo, ya sea mandar un mensaje privado para eso es para poder contestarlas. Y con todo gusto vamos a poder ayudar para tener un diagnóstico oportuno, para tener alguna duda. ¿Qué hacemos si tenemos miedo o tenemos algún factor que platicamos para poder prevenirlo o para poder dar seguimiento? Ya es mi labor como oncólogo, digamos, ver si el tratamiento más importante o la prevención puede ser por parte de gastroenterología, en el caso de cirrosis, apoyo para nutrición en caso que tengamos algún problema con los lípidos, con diabetes, o el seguimiento oncológico en caso que se requiera alguna biopsia, algún estudio de imagen especial, ya sería de parte de competencia. En la parte de oncología somos un grupo grande de muchos médicos en el cual tenemos cada quien nuestro rol y todos que tenemos como pivote, digamos, el paciente o, o la persona que está en vigilancia para que evitemos que tengamos algún tipo de cáncer. Dejamos como quiera parte de las para poder contestar las preguntas y cualquier cosa que se requiera lo pueden hacer en persona, por alguien más, en redes. Estamos en las plataformas para poder contestar las preguntas y estamos a sus órdenes. Que tengan muy buen viernes y hasta luego.